Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Quiero comenzar una serie de mensajes acerca del libro de Ageo en esta etapa tan particular de nuestra iglesia, donde vamos a construir nuestro propio templo. Pero creo que este profeta del Antiguo Testamento, que ya predicó hace más de 2500 años atrás, tiene tanto que decirnos para nuestra vida en el presente, no solamente para una etapa de una iglesia como es ese sueño famoso de construir su propia casa, sino para la reconstrucción en general de nuestras vidas. Ageo es típicamente el profeta de la reconstrucción, y este mensaje número 1 tiene por nombre Despertando, precisamente porque para involucrarse en un proceso tan importante como la reconstrucción de una vida, necesitamos despertar de un tremendo letargo espiritual que le aqueja a muchas personas en el presente. Te animo también a profundizar, si quieres, en estas enseñanzas, en este libro que aparece en pantalla. Es el tomo número 2 del curso Antiguo Testamento 3, que está publicado en Amazon y contiene los profetas menores, los 6 profetas menores que corresponden a los siglos séptimos al quinto antes de Cristo. Así que si te animas, compra este libro que está en formato tapa blanda y también formato Kindle. Pero por ahora usamos la imagen simplemente para introducir a nuestro querido profeta Ageo. Algo acerca de él. Poco se sabe en realidad de él, pero fue el primer siervo levantado por Dios para hablar a la comunidad judía después del exilio. Sus 4 mensajes fueron entregados en el segundo año del rey Darío I, o sea, en el año 520 a.C. Pronto se le unió el profeta Zacarías, quien continuó y completó la tarea de animar al pueblo a reconstruir el templo. Eso aparece en Esdras capítulos 5 y 6. Ageo se refiere a sí mismo simplemente como profeta, como vamos a ver en el capítulo 1 de Ageo. Y también está otra vez en Esdras. Nada se sabe de su familia y su nombre significa aparentemente algo así como festivo o festival, a partir de la raíz hebrea hak, que significa fiesta o también festival. Algunos suponen que la referencia al destruido templo de Salomón en Ageo 2:3 implica que Ageo habría sido un hombre, uno de los retornados que habría alcanzado a conocer el famoso templo de Salomón antes de su destrucción completa en el año 586 a.C. Entonces, si hacemos las matemáticas del 586 hasta el 520, tenemos 66 años, y de ser así, Ageo habría sido ya un anciano en la época de su ministerio. Eso tal vez explicaría lo corto del ministerio de este profeta. Ageo tuvo un ministerio breve, según nos narra el libro mismo, y ocurrió en la segunda mitad hacia el final del siglo VI a.C. El profeta mismo nos informa que comenzó a predicar en el segundo año del rey Darío, o sea, en el 520 a.C., como ya habíamos dicho. Su predicación tenía el objetivo de animar al pueblo a completar la obra de reconstrucción del templo, y por eso su mensaje resulta de ayuda en toda época, para llamar al pueblo de Dios a poner en orden su vida y reconstruir la casa de Dios en el corazón. Así que eso es brevemente algo acerca de lo que estaba ocurriendo en la época de Ageo mismo y cómo esto lo vamos a ir aplicando, primero en términos de la propia espiritualidad y también después en términos de la espiritualidad de una iglesia, de una comunidad, de una congregación. Como siempre, es necesario hacer algo de historia para ubicarnos en el contexto, porque de lo contrario nos sentimos un poquito como desubicados y el texto se transforma casi en un pretexto para entrar directamente a las aplicaciones. Y ustedes que me conocen, no es lo que me gusta que ocurra con la escritura, así que vamos a ir al contexto, pero después de leer en el capítulo 1 de Ageo,
estos versículos que tienes en pantalla. Vamos a leer el capítulo completo. Versículo 1 de Ageo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así comienza este importante libro del Antiguo Testamento, el segundo libro más breve del Antiguo Testamento. Y en este capítulo 1 nos encontramos con varios asuntos de gran importancia. Pero como les dije, para empezar es necesario que hagamos algo de historia y nos situemos en qué es lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, para la historia del pueblo de Israel podríamos llegar hasta Abraham, año 2000 a.C., y aún seguir mucho más atrás todavía. Pero la historia que nos enfoca, que nos convoca en este momento, comienza propiamente o de mejor manera en el éxodo de Egipto en 1446 a.C., o sea, más o menos en la mitad del siglo XV a.C. Es tan importante esto porque ese evento es el que dio nacimiento a la nación de Israel, junto, por supuesto, con el gran evento de la recepción de la ley en el monte Sinaí, lo que significó la convocación o el establecimiento del pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés, lo que se conoce como el pacto mosaico, y ese evento propiamente dio nacimiento a la nación.
pero claramente ya se había constituido un pueblo, gente que le creyó a Dios y que salió en este extraordinario evento del éxodo de Egipto en aquella época. Cuando Dios hizo pacto con su pueblo, el gran tema no era la ley, el gran tema no era la obediencia, sino la restauración de algo que siempre Dios ha querido, que es habitar en medio de los suyos, habitar con la gente que le cree. Eso es lo que vemos desde el huerto de Edén en adelante. Dios paseándose en medio del huerto, que se transforma por eso mismo en el primer santuario de la historia de la humanidad. Dios paseándose en el huerto, Dios queriendo estar con la humanidad, con Adán y Eva y por supuesto después con sus descendientes. Pero el pecado puso una distancia, puso una cima, un verdadero precipicio entre Dios y los hombres. Y eso ha provocado toda la vida que el mover de Dios sea el gran intento divino de restaurar lo que a él más le interesa, y es habitar en medio de los suyos, tener esta comunión, esta amistad. Pero bueno, todo eso que quedó representado en esta importante edificación conocida en el Antiguo Testamento como el tabernáculo en la época de Moisés y posteriormente el templo en la época ya de los reyes, resultó una y otra vez en fracasos. Obviamente no porque el Señor cambiara de opinión, sino porque su pueblo no cumplía. Habían ordenanzas que cumplir, había ciertos estatutos, había normas para una conducta apropiada, de manera que el gran rey, el Dios Santo, pudiera habitar en medio de ellos. Pero al no cumplirlas, se transformaron las bendiciones en maldiciones. Y una de las maldiciones más tremendas estaba anunciada precisamente en la ley mosaica y era la invasión de naciones extranjeras. Hacia el final del siglo VII a.C. se produjo la invasión de Jerusalén por la nación de los babilonios. Y en esta recreación artística vemos precisamente cómo eran esas guerras antiguas. Los pueblos rodeando las ciudades, sitiándolas, atacando, tratando de demoler los muros, derribar las puertas, desde las ciudades, desde los muros, tirando de todo para abajo, flechas, piedras, aceite para después incendiarlo, haciendo lo posible para resistir el sitio. Pero finalmente cayó la famosa ciudad de Jerusalén. La historia acerca del reinado es relativamente fácil de resumir en este gráfico que les muestro. Saúl, el primer rey de Israel, pero después el gran rey David, el rey conforme al corazón de Dios. Él intentó construir el templo, pero Dios le dijo que en el fondo lo haría su hijo Salomón. Y así ocurrió. Salomón construyó el templo y tuvo un reino extraordinario, de gran expansión. Pero finalmente, después de la muerte de Salomón en el año 931 a.C., el reino se dividió. Y se dividió porque el rey heredero de Salomón, su hijo Roboam, no tuvo la sabiduría necesaria y por tanto comenzó una competencia, un reino paralelo a través de este, podríamos decir, revolucionario o disidente, Jeroboam, que guió al fin y a la postre a las 10 tribus del norte a constituir el reino paralelo de Israel. Mientras por el sur todavía continuó reinando Jeroboam en el reino que fue conocido desde aquel entonces como Judá, y de ahí viene la palabra judío. Pues bien, el reino de Israel fue un reino en general con reyes muy perversos y terminó su existencia en el año 722 a.C. a manos del imperio asirio. Nunca más retornó este reino, ni las tribus del norte, nunca más regresaron a
a la tierra prometida. El reino de Judá duró más o menos un siglo más que eso, porque algunos de sus reyes buscaban a Dios, otros desobedecían, pero muchos lo intentaron de buena fe. Dios escuchó eso y por tanto este reino duró más tiempo. Pero finalmente Babilonia, el reino o el imperio que conquistó a Asiria, Babilonia también sitió a Jerusalén, que en aquel entonces estaba llena de pecado. Y en el año 605 la sitió y se llevó a jóvenes muy especiales de la corte. Después la sitió nuevamente en el año 597 a.C. debido a la rebelión de los gobernantes que quedaron en Jerusalén y terminó por destruir completamente la capital y el reino del sur, incluyendo el templo de Salomón en el año 586 a.C. Estos datos históricos a veces son aburridos y a veces uno no sabe para qué sirven, pero te aseguro que son importantes para ir estableciendo en la mente cómo Dios va guiando la historia. Y de esa manera, a través de ese entendimiento, podemos hacer aplicaciones tanto en el pasado como para nuestro presente con mucho más sabiduría. Así que tengamos paciencia, completemos esta sección histórica y todo el resto te va a hacer muchísimo más sentido. Mientras Babilonia sitiaba a la capital, Jerusalén, un gran profeta, Jeremías, predicaba. Y contrariamente a lo que uno hubiera querido o esperado, Jeremías predicaba que la gente se rindiera a Babilonia, no porque Babilonia fuera una nación justa o porque creyeran en Dios y fueran los instrumentos del Señor. Sí, eran los instrumentos de Dios en este caso en términos de destrucción, pero no porque estuvieran creyéndole al Señor, sino porque simplemente seguían sus correrías, seguían sus conquistas y todo lo que, el pillaje que eso involucraba, buscaban riquezas, expansión y todo eso, pero en este caso, en este tiempo, eso servía a los propósitos de Dios porque su pueblo se había corrompido en extremo. De manera que mientras todo el mundo intentaba defenderse, imagínate la situación, Jeremías predicando, ríndanse, ríndanse, porque Dios nos ha entregado en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Claramente la gente estuvo contra Jeremías, claramente los gobernantes lo persiguieron, lo torturaron, lo encarcelaron, lo golpearon, le pasó de todo a este hombre. Pero era, al fin de cuentas, la voz de Dios que trataba de guiar al pueblo. Tiempo antes, el profeta Isaías, fíjate que casi 100 años antes, Isaías ministró al reino del norte, no al del sur, aunque él vivía en el sur, pero predicó en referencia con lo que pasaba en el norte. Y 100 años antes de Jeremías, este gran profeta dijo, por ejemplo, aquí en el capítulo 44, versículo 28 de su libro, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. ¡Wow! ¡Qué profecía! Y qué interesante, porque en la época de Isaías todavía estaba el imperio asirio en plena vigencia. Aún no se levantaba con fuerza el imperio babilónico, ni tampoco el imperio medo-persa, que en última instancia destruyó al imperio de Babilonia. Así es que este profeta se adelantó 2 imperios, casi 200 años en esta profecía, hablando de este rey tan importante, Ciro el Grande, rey de Persia, que finalmente sería el que daría permiso a Israel para retornar de la cautividad al que había sido llevada por los babilonios. Así que no nos enredemos, pero mantengamos en perspectiva. El imperio asirio destruyó el reino del norte de Israel.
Después el imperio babilonio o babilónico destruyó al imperio asirio y sitió Jerusalén. A la larga destruyó Jerusalén y terminó por llevar en cautividad al reino del sur, el reino de Judá. Pero mientras tanto, antes de eso, Isaías profetizó que se levantaría un rey llamado Ciro y que ni siquiera sería de Asiria ni de Babilonia, sino de Persia, que en última instancia le diría a Jerusalén que volviera a ser edificada. Es más, en Isaías 45:1 vuelve a decir el profeta: encargo de Dios para Ciro. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y en el capítulo 45, verso 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Se refiere todavía a Ciro. Ciro el Grande, que vivió del año 600 aproximadamente, no está tan claro el año de su nacimiento, hasta el año 530 en que falleció. Y su reinado sobre Persia fue del año 559 hasta el 530 a.C. ¿Fue un creyente, acaso, Ciro, que obedeció los mandatos de Dios? No, para nada. La historia nos dice claramente que él permaneció pagano hasta el día de su muerte. Pero Dios no se limita a quienes le oyen. Dios usa incluso instrumentos como Ciro y muchos otros para ejecutar su voluntad, porque en última instancia la historia le pertenece al Señor. Así es que mientras Isaías predicaba 100 años antes, Jeremías, mientras ocurría el sitio de Jerusalén, predicaba. Y él predicó desde el año 605, incluso antes del 608, hasta el final, hasta que Jerusalén fue destruida en el 586 a.C. Pero mientras ocurría todo eso, Jeremías escribió una profecía de gran importancia. Mira lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 25, versos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y en el capítulo 29, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que Jeremías, a pesar de la catástrofe que estaba predicando, que finalmente Babilonia conquistaría a todo el territorio, y no solamente a Judá, sino también a las naciones vecinas, y que Jerusalén caería en manos de este imperio implacable, a pesar de eso y en medio de eso, profetizó que esta cautividad duraría 70 años. Y eso es bien notable. No siempre en la Biblia se dan fechas con tanta precisión, pero aquí así lo hace el profeta. 70 años debían cumplirse y los 70 años comenzarían, aunque eso lo deducimos posteriormente, comenzarían a contarse desde el año 608 a.C., cuando muere el último rey justo de la nación del sur. Babilonia y el reino de Judá. La primera vez que Babilonia sitió Jerusalén fue en el año 605 a.C., como dijimos. Y en esa época, lo que hizo Babilonia no fue destruir todo, sino llevarse la crema de la sociedad
de Judá. Y entre esos, varios jóvenes de la corte, entre los que estaba el gran profeta Daniel. En aquella época, Daniel habrá tenido 15, 17 años, por ahí, no más que eso. Y él presenció la necesidad de entregarlo. Él nunca más vio a sus padres. Él se tuvo que alejar de lo conocido, de la nación. Fue llevado como esclavo, después fue hecho eunuco para servir en la corte del rey de Babilonia. No fue un tiempo grato para este joven, no fue fácil para los que le acompañaron tampoco, pero finalmente todo esto tenía un propósito. Bueno, se llevaron a jóvenes extraordinarios como Daniel, y eso lo vemos después en un libro tan maravilloso como el de Daniel, pero insisto, todo este barniz que estoy haciendo, esta pincelada, es para enfocarnos, para ordenarnos en la situación histórica, antes de llegar propiamente al profeta Ageo. Babilonia y el reino de Judá, como dijimos, la segunda vez que Babilonia invadió Jerusalén fue en el año 597 a.C., pero finalmente, en una última revuelta de los reyes del sur, que aplacó Babilonia con toda fuerza, a sangre y fuego, en el año 586, después de un largo sitio de casi 11 meses, los babilonios destruyeron Jerusalén por completo, incluido el primer templo, o sea, aquel construido por Salomón. Todo quedó en ruinas, la ciudad, los muros y, por supuesto, el templo. Muchos sacerdotes se lanzaban a las llamas del templo y morían ahí por la tristeza, por el horror de ver la casa de Dios puesta en ruinas. Así comenzó la cautividad, aunque insisto, desde la perspectiva profética comenzaría esto en el año 608, no en el 586. Mientras tanto, y pasando el tiempo en Babilonia, ya Daniel no era un joven, sino un anciano, cuando en Daniel capítulo 9, versos 1 y 2, escribe lo siguiente: oración de Daniel por su pueblo en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué interesante que este gran hombre de Dios conservaba, estudiaba las profecías antiguas de su pueblo, entre las que estaban, por supuesto, las de Jeremías. Y mirando, dice él, atentamente la profecía de Jeremías, se dio cuenta que las desolaciones de Jerusalén debían durar 70 años. Y este profeta dijo: no sé de cuándo comienzan a contar estos 70 años, pero seguro estamos cerca, porque yo he envejecido aquí en Babilonia. Y por tanto, seguramente este hombre, ya pasados los 80 años, comenzó a escribir en su libro, en el capítulo 9, que era el tiempo. Y para que esto se cumpliera, comenzó con una oración muy importante, que no tengo ahora tiempo de escribir, pero es una de las oraciones más extraordinarias, una oración representativa, una intercesión a favor de su pueblo para que se cumpla la voluntad de Dios que había sido profetizada. Pues bien, cuando llegó el tiempo apropiado, en el año 539, y otros historiadores dicen en el 538, yo diría que es en el 538 en realidad, 70 años exactamente después del 608 a.C., como te dije, pudieron regresar alrededor de 50.000 judíos a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel, quien fuera posteriormente el primer gobernador de esta población judía que venía
regresando. ¿Quién fue el que dio el decreto? Bueno, precisamente Ciro el Grande, rey de Persia, como había profetizado Isaías tantos años antes. Esta historia la puedes ver en Esdras y por supuesto en la referencia a Isaías es para que recuerdes que Dios es el Dios de la historia. Él tiene todo bajo control y él sabía de Ciro, él sabía de todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando dijo que las desolaciones de Jerusalén serían 70 años, él sabía lo que estaba diciendo. Y en efecto fueron exactamente 70 años. Así es que Ciro el Grande, aunque no tenía ningún interés particular en los judíos, en el año 538 a.C., emitió un decreto diciendo que muchas naciones que habían sido hechas cautivas por sus antecesores podían regresar a sus respectivas tierras y reconstruir. Y entre esas naciones estaba, por supuesto, Israel, los judíos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora destruida Babilonia por la nación de Persia, unida con la nación de los Medos, en el año 538 se emitía este importante decreto. En este primer grupo retornado venía también Josué, el sumo sacerdote, y los profetas Ageo y Zacarías, que ya los mencionamos al principio de este mensaje. De manera que, como nos dice Ageo capítulo 1, verso 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ya había pasado el tiempo, Zorobabel ya no era, Zorobabel había llegado junto con este profeta, con Ageo y con el otro profeta también, con Zacarías y con el sumo sacerdote Josué, ¿no es cierto? Y en el año segundo, nos dice acá, del rey Darío, el primero del mes sexto, comenzó Ageo su ministerio. Y los eruditos han hecho los cálculos y eso corresponde exactamente al 29 de agosto del año 520 a.C. Ese es el control que Dios tiene sobre la historia. Fíjate que si podemos hacer un resumen de todo esto, en el año 538 a.C. comienza el ministerio de Ageo, ¿no es cierto? En el año 538 a.C. se da el decreto el regreso para los judíos a cargo de Zorobabel. ¿Para qué? Para la reconstrucción del templo. Pero del año 538 hasta el 520 se produce 18 años en que el templo queda abandonado. Y ahí comienza la profecía entonces de Ageo que leímos en el capítulo 1, en el 520, porque no podía ser. La gente se había dedicado a construir sus propias casas, trataba de ponerse cómoda y recién habían colocado los fundamentos del templo, pero por 18 años se dejó esta construcción totalmente parada. Así que Ageo comenzó este trabajo tan importante que continuó posteriormente por 2 años el profeta Zacarías y recién por esta etapa 518 hasta el 515 el templo es reconstruido. 57 años después regresa Esdras. En el año 458 a.C. Y 12 años después, ¿no es cierto?, del 556 a.C., o sea, en el año 444 a.C., regresa Nehemías. Todo esto, mis queridos, incluyendo la etapa de la reina Esther y, por supuesto, llegando hasta el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, todo esto bajo el control cuidadoso del Señor. No solamente 70 años, sino cada uno de los regresos
la reconstrucción del templo, la reconstrucción moral de la gente y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Todo esto es una etapa de reconstrucción muy útil, por supuesto, para una etapa como la nuestra en la iglesia en que queremos construir un templo, pero no solo para eso. Y definitivamente, mucho más importante que eso, es la reconstrucción de la vida de las personas, porque no en vano el Señor nos ha dicho que nosotros somos hoy templo del Espíritu Santo. Y esos templos, esos altares ambulantes, deben estar en buenas condiciones para ser usados por Dios, para que Dios habite con agrado en nosotros, en medio de nosotros. Y a esa reconstrucción nos estamos refiriendo en primer lugar. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Toda esta historia, que espero que la hayas soportado con agrado, espero que te esté ayudando, que te ubique. Pero sobre todo, y como dije, se trata de la reconstrucción de una nación, o mejor dicho, de despertar a una nación. A mí me recuerda mucho todo este tema a lo que ocurrió en Chile en el año 2010. El 27 de febrero de ese año se produjo un devastador terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter, que afectó a una enorme cantidad de gente y de territorio en nuestro país, porque además del sismo ocurrieron varios tsunamis que azotaron las costas y quedó en ruinas gran parte de la nación. Muchas casas fueron afectadas, muchas vías de comunicación, de transporte y por supuesto después del tsunami quedó así como tú estás viendo. Automóviles, vehículos, casas inundadas, o sea, fue un tiempo desastroso. Fue un tiempo donde la nación se unió, donde se invirtió mucho dinero por parte del gobierno, por parte de las iglesias que nos unimos también y tratamos de ayudar a los más desvalidos. Mire, todo el mundo intentó hacer algo, todo el mundo, los medios de comunicación, donaciones, etcétera, etcétera. El problema inicial de gente que quedó sin casas, de personas en condiciones paupérrimas, eso se enfrentó y se logró aminorar bastante el sufrimiento inicial. Pero hasta hoy, muchas de esas cosas no han sido recuperadas, muchas de esas casas no han sido construidas nuevamente, sino que muchos viven todavía en estas media aguas. Y saben, eso me hace pensar mucho en la vida espiritual de la gente. A veces, después de catástrofes o simplemente de descuidarnos en nuestra vida espiritual, esta vida se vuelve cada vez más pantanosa, más derruida, se vuelve desagradable para la habitación de Dios y no nos damos ni cuenta. Y a veces tratamos de levantar y un sermón por acá, una administración por allá, una alabanza de vez en cuando levanta parte de nuestro corazón y es como si construyéramos una media agua. Pero la verdadera casa, los muros, siguen en ruinas. Y eso, mis queridos, es algo que no puede, no debe ocurrir. La casa de Dios debe ser lo primero en nuestra vida. El corazón de cada persona debe ser construido o reconstruido primero, antes que cualquier otra cosa. No puede estar en ruinas el altar de adoración y devoción mientras construyes tu casa, y lo pongo entre comillas para representar tu futuro. Eso donde pones tus fuerzas, tal vez el trabajo, tal vez esas anheladas vacaciones, el estudio de los hijos y tantas otras cosas importantes que hay en nuestras vidas y que queremos financiar y que queremos darle el tiempo necesario y levantarlas con firmeza. Pero para hacer eso, como el tiempo no es infinito, algo dejamos de lado. A veces la familia, a veces una que otra entretención, pero en general lo que más se deja en segundo lugar es Dios,
su casa, sus intereses, su reino. Y eso, mis queridos, es poner las cosas patas para arriba. Porque el Señor Jesús prometió, y lo prometió en forma de una exhortación: pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero es casi como si nos dijera: pon tus fuerzas en todas las añadiduras y deja de lado el reino de Dios, y te darás cuenta que no solamente no avanza el reino, sino tampoco tu casa, tu futuro, tus intereses. La palabra de Dios vino a través de Ageo a un pueblo que había dejado de lado lo más importante. Construía sus casas, trataba de levantar sus comodidades, construir un futuro después de haber regresado de ser esclavos en el extranjero o de hacer una vida en el extranjero. Pero dejaron de lado a lo que venían, que era levantar el testimonio del Dios en medio de las naciones. Y por tanto se levanta un profeta como Ageo que les dice en el versículo 5 del capítulo 1, mediten bien en sus caminos. Esta exhortación ocurre 5 veces en el libro. En Ageo capítulo 1, verso 5, también en el 7, en el capítulo 2, versos 15 y 18, y en el verso 18 aparece 2 veces. Es un llamado perentorio: mediten en sus caminos. No crean que lo que están haciendo está bien por buenas intenciones o que automáticamente, simplemente porque dedican un tiempo a Dios al ir a la iglesia, ya santifican todo lo demás. No, no es así. Es algo que tienen que meditar, algo que está en lo profundo de los corazones. Es donde están las prioridades, los amores. Para mostrar la evidencia de lo mal que estaba la situación, en el versículo 6 el profeta dice: trabajan mucho, pero recogen poco. Se esfuerzan, pero no les da buen fruto. Y cuando uno le pasa eso, que trabaja, se esfuerza, pero es como si uno echara todo en saco roto porque no alcanza, uno tiende a echarle la culpa a algo, porque echarse la culpa a uno mismo, difícil, no agrada, es como culpa sobre culpa. Y me pregunto, en la época de Ageo, ¿a quién le habrán echado la culpa? ¿A la mala suerte? ¿Se habrán compadecido de sí mismos? ¿Se habrán enojado con Dios diciéndole: nosotros volvimos después de un castigo largo y prolongado que fue por culpa de nuestros padres, no nuestro, y tú no nos apoyas, y mira, trabajamos y nos esforzamos, pero igual no nos alcanza, la pobreza abunda, etcétera, etcétera? Y no se daban cuenta de lo importante, no se daban cuenta de lo que Dios en realidad quería. Y se los dice en el versículo 8. Ustedes no sacan nada con deprimirse, con tener lástima de sí mismos o con enojarse conmigo, porque han dado vuelta a las cosas. Mi casa está destruida. Mi casa está aún en ruinas. Y ustedes dicen: no, no es el tiempo de dedicarnos a la casa de Dios, porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Yo quiero que pensemos juntos esto, hermanos. ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu alma? ¿Qué tantas ocupaciones tienes que no construyes o reconstruyes el altar de Dios en tu corazón? Que permites que lo prioritario se vuelva secundario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué harás al respecto? Y si eso lo ponemos junto a la necesidad de construir un templo para nuestra iglesia, ¿cómo saldrán los esfuerzos necesarios, los recursos necesarios, si ni siquiera estamos entendiendo la importancia de nuestra propia vida espiritual? ¿De dónde saldrá todo aquello que se necesita para la extensión del reino? ¿Dónde están los voluntarios? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de corazón generoso que dan su tiempo, sus recursos, sus dones, sus habilidades
y se dan cuenta de que Dios es primero. Pues bien, la reacción de la gente fue genial, porque no trataron de disculparse, no trataron de justificarse, sino que hicieron lo adecuado. En el versículo 12 nos dice que temieron, que se humillaron, y se humillaron todos, desde los líderes hasta el pueblo, comenzando por el gobernador Zorobabel, también por el líder religioso Josué, y todo el pueblo en general. Fue un mover de humillación, un mover de oración, un mover de reconocer que la predicación del profeta era la verdad, que él o Dios a través de él tenía la razón y que ellos se habían equivocado. No hay avivamiento, despertamiento de la iglesia si no hay un profundo arrepentimiento. Eso es siempre lo primero, mis queridos. Y en el versículo 14, Dios se derrite con esto que hicieron ellos. Se anima, ¿cómo decirles, hermanos? Dios se contenta cuando su pueblo entiende que volver a Dios es lo primero, lo importante y lo que nos conviene. Y la reacción del Señor fue despertar su espíritu, una expresión que tiene que ver con comenzar un mover, con apoyar, con decir yo estoy contigo. Y entonces se produjo un verdadero avivamiento. Ellos no justificaron, no argumentaron, simplemente se arrepintieron y se humillaron. Y Dios produjo un avivamiento. Y cuando eso ocurre, y para terminar, ocurren milagros, ocurre algo extraordinario, porque siempre es Dios quien despierta el espíritu de su pueblo, pero cuando ve un cambio profundo en la gente, en sus prioridades, en la humildad, en el uso del tiempo y de los recursos, cuando eso ocurre, créanme que Dios no se tarda y despierta el espíritu de la gente y se producen avivamientos. Cuando la casa de Dios toma el primer lugar, todo se ordena en la vida y lo imposible se hace cotidiano. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. La casa de Dios en tu corazón debe ser tu primerísima oportunidad. Y cuando el Señor te está mostrando, vamos por este camino, porque por acá hay algo que quiero hacer contigo. Necesito voluntarios, necesito evangelistas, necesito misioneros, necesito maestros y ahora en este tiempo un templo para congregar, para curar, para sanar, para preparar y enviar. Cuando Dios nos está mostrando su camino, no digamos, no es el tiempo para la casa de Dios porque tengo demasiadas ocupaciones. No. Humíllate, humillémonos, reconozcamos, reconstruyamos el altar de nuestro corazón y la casa del Señor, porque entonces lo imposible se hará cotidiano. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.